Bienvenidos una vez más al Sofá. Hoy estamos en el capítulo 14 y tenemos con nosotros a Daniel Trayero. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel, tú das ese tipo de clases que yo suelo decir, para ir a la clase de Daniel hay que ir con la cara lavada, desayunado y listo, porque por lo menos el nombre ya lo hace un poquito interesante. Que tú das la clase de filosofía y cristianismo en el cuarto año, en el cuarto curso. Explícanos así, de forma detallada, como si fuera un tráiler de un minuto, cómo llegaste a dar esa clase y un poco en qué consiste la asignatura. ¿Cómo llegué a dar esa clase? Pues el profesor que había en el 2009 se jubilaba y Jesús Caramés estaba buscando un profesor para la asignatura. En el momento yo entiendo que era difícil porque la asignatura en sí pues necesita a alguien que entienda de filosofía y de cristianismo. Entonces por aquí había una persona que estaba haciendo, creo que era el curso Berea en aquel entonces, y tenía cierta relación y amistad con Jesús Caramés, le habló de mí, nos entrevistamos y aquel verano del 2010 se cerró que en septiembre empezaba yo las clases. Tú has dicho que obviamente para este tipo de asignatura necesitas a alguien, no puede ser un cualquiera, tiene que ser alguien que entienda de filosofía y Sí. además de cristianismo. Y justo por este lado va mi pregunta: ¿por qué debería, según tú, el cristiano de a pie entender o adentrarse en el mundo de la filosofía? Bueno, con la filosofía tenemos un problema, que cuando sale en la Biblia no sale para bien, sino que, por ejemplo, Pablo hace una crítica, ¿no? En el sentido de que no os fiéis de este tipo de filosofías, o de filosofía, de pensamiento. Entonces el cristiano evangélico, sobre todo, siempre ha tenido la filosofía como algo peyorativo. El enemigo, ¿no? Sí. Eso Es lo vemos como en hechos, sobre lo todo. contrario, lo contrario. Sin embargo, cuando tú empiezas a indagar, te das cuenta de que todos los filósofos, hasta el siglo XIX, han sido teólogos, y todos los teólogos han sido filósofos. De hecho, ha sido la misma carrera y se ha estudiado conjuntamente porque es el pensamiento. El pensamiento de Dios es lo que nosotros llamamos teología, y el pensamiento del resto de materias sería la filosofía. Entonces, cuando una persona en siglos pasados quería estudiar filosofía, acababa estudiando teología, y cuando una persona quería estudiar teología, pues también acababa estudiando filosofía. Siempre han ido muy unidas. El por qué el mundo evangélico le tiene cierta como reprensión o cierta, no sé cómo decirlo, pero... Desapego, sí, desinterés. yo creo que es desinformación, más que otra cosa, ¿no? Es como, uy, es que la filosofía te plantea una serie de cuestiones que el cristiano no está autorizado para indagar estos temas. No, yo creo que el cristiano tiene que indagar todos los temas. De hecho, yo creo que una oración bastante común entre el cristiano evangélico estándar es esta oración de Señor, quita de mí todo prejuicio, toda idea preconcebida, toda filosofía, ¿no? Es un poco como que cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos como discípulos de Jesús, se nos dice, oye, cualquier filosofía a la que estuvieras atado antes, pídele al Señor que rompa esas cadenas. Entonces, de ahí también puede venir un poquito esa repulsión a decir, oye... Hay prejuicios. Cuando empezamos a seguir a Jesucristo, hay prejuicios. Y esos prejuicios son a veces perniciosos, porque algo que nos acusa la propia filosofía al creyente, y cito a Nietzsche en este caso, es que no nos atrevemos a asomarnos a todos los abismos, ni a ver por todas las ventanas, y yo creo que es lícita la investigación y es lícito el saber. El saber no ocupa lugar,
y en este caso la filosofía lo que te puede hacer es ayudar, porque yo creo que la filosofía es complementaria a la teología, y la teología sería también complementaria a la filosofía por el hecho de que desde Platón han ido muy unidas hasta el siglo XIX. Al final, digamos que han ido de la mano, ¿no? Sí, siempre sí. teología y filosofía, vale. Yo soy el cristiano estándar, ¿vale? Y ya me has vendido que sí, que la filosofía, saber de filosofía es importante para mi vida intelectual, incluso espiritual, pero claro, yo no me puedo ir a la facultad de teología, no me puedo matricular en el grado de filosofía tampoco, no tengo tiempo, así que para ti, ¿cuáles serían esos básicos, esos términos básicos, esos conceptos básicos que por lo menos el cristiano a pie debería saber en cuanto a filosofía? ¿Qué es lo más importante? El concepto de verdad, el concepto del alma, de espiritualidad. En un término más teológico, hacerse preguntas de ¿por qué necesito salvación? Que sería un poco ligado también a la respuesta, a tratar de responder la respuesta de qué es la verdad. Yo creo que teniendo esa base ya es algo importante, porque solo en el hecho de qué es la verdad, que es la pregunta filosófica y también la teológica, ya tienes bastante por averiguar. Qué es el alma e investigar si es real que tenemos todos un alma. La filosofía te da herramientas bastantes para poder indagar sobre ese tema. Y luego pues el tema de la salvación, que el filósofo no lo va a entender como lo entiende el teólogo, pero es como un agregado en la teología el poder indagar, y más sobre todo en este tiempo, ¿no? que eso de la salvación como que se mira de reojo, indagar, oye, ¿qué es la salvación? Y por qué la filosofía no es un tema que toque tanto, pero la teología me anima a decir, a responder esa pregunta, ¿no? ¿Por qué yo necesito salvación? ¿Por qué la gente necesita salvación? Y eso, aunque no es el tema principal y fundamental de la filosofía, vas a encontrar algún que otra herramienta para poder responder esa pregunta. Bueno, ya me has dejado la siguiente pregunta un poco en la punta de la lengua, que es, y te voy a pedir que me respondas sin divagar, que a lo mejor es más difícil. A ver. ¿Qué sería entonces la verdad? Pues mira, si tú vas a Barcelona y vas a la Sagrada Familia, vas a encontrar una frase escrita en latín que viene a decir quis veritas. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es la pregunta que le hace Pilato a Jesús. Y Jesús calló. Y muchas veces, cuando nos hacen preguntas, nos gusta responder, porque así damos a entender de que dominamos la pregunta, de que sabemos la pregunta, de que este tema lo conozco muy bien. ¿Qué es la verdad? No voy a callar, tengo que hablar. Bueno, desde un punto de vista filosófico, la verdad es la indagación de todas las cuestiones, llegar al punto más profundo de la cuestión que te has hecho. Eso sería la verdad. Sócrates diría que es la mayéutica, el hacerse preguntas. Y no solamente hacérselas, sino la cuestión de verdad es llegar a la solución de esa pregunta. Y eso sería parte de lo que es la verdad. Desde la perspectiva teológica, pues la verdad es absoluta. En la filosofía también, al no ser que nos vayamos a una filosofía más moderna, más actual, donde, bueno, pues reina la época moderna, donde las verdades pueden ser relativas. Claro. Pero la filosofía nunca ha tratado las verdades como relativas, sino que ha tratado las verdades, quizá por su unión con la teología, las verdades como totalmente absolutas. En este caso, si yo te tengo que definir qué es la verdad de forma filosófica, pues hacerse preguntas hasta llegar a una única respuesta, y esa sería la verdad.
Y en el tema teológico, la verdad, pues me tengo que ir a San Juan, Jesucristo. Simple y llano. Simple. Claro, te he intentado pedir una definición, una respuesta sobre qué es la verdad, pero tú mismo has dicho que vivimos en una época donde los absolutos no gustan. La gente rechaza los absolutos, y hablarle a alguien o explicarle a alguien sobre qué es la verdad, cuando todo es relativo, cuando vivimos en modernidad líquida, cuando vivimos en el subjetivismo, en la democracia, ¿no? Como se diría, que muchas veces son nuestras propias emociones las que dictan qué es verdad o qué es real, a mí me hace preguntarme, bueno, sí, yo puedo tener una gran definición sobre lo que es la verdad, ¿no? Tenerlo yo bien sustentado, pero al final en gran parte puede ser mi fe, ¿no? la que haga que esa verdad sea la verdad absoluta. Pero ¿cómo defiendo yo una verdad en un mundo donde todo es relativo? Con tu vida, la práctica de tu vida, como diría el Evangelio, hacer frutos dignos de arrepentimiento, es decir, ese arrepentimiento de demostrar tu cambio. Ese cambio, si alguien lo examina, es el que te debe de llevar a la verdad. Pues esa sería la respuesta, ¿no? ¿Cómo puedo conducir la gente a la verdad? Si yo mismo no soy capaz de tener esa vida que se me ofrece, que es la verdad, entonces lo que estoy viviendo es una ilusión. Necesito poder practicar esa verdad. Y no es una verdad solamente que se pueda practicar, sino que hay que proclamar, y proclamar es el ejercicio de hablar, de promulgar. Entonces son dos actividades, no solamente vivirla y dar ejemplo con tu vida de lo que es la verdad, que serían todos los principios que nos hablan los evangelios, sino que también tengo que hablar de ello. Bueno, hay mucha gente que lo encuentra fácil el vivir esa vida, pero a la hora de hablar callan. Y si nosotros callamos, las piedras hablan. Entonces, no es lógico que una piedra hable, no está hecha para hablar. Entonces es más lógico que tú, que tienes la voluntad y el sentido de poder hablar, te esfuerces y hables de que existe un Dios que se hizo hombre, que todavía sigue cambiando vidas. Y lo haces al fin y al cabo a través de tus frutos, de tu testimonio, entiendo, ¿no? De tu comportamiento de vida. Tiene que haber un cambio en tu comportamiento y esa es la muestra de que existe una verdad. Volviendo ya más al tema de la filosofía en general, yo quería entrar un poquito en la historia de la filosofía, pero no en cualquier historia, sino en la historia bíblica de la filosofía. Yo te quería preguntar acerca del gran cambio que hay, ¿no? del hueco que todos vemos en la Biblia, ¿no? Que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabemos que entre esas dos páginas, ¿no? hay 400 años, ¿no? En esos 400 años, los pocos que hayan estudiado un poquito de historia, ¿no? habrán visto que a nivel político, a nivel religioso, a nivel cultural, hubo grandes cambios, ¿no? Pero yo te quería preguntar en concreto a nivel filosófico, ¿qué cambios a nivel filosófico podemos ver entre el mundo del Antiguo Testamento y el mundo del Nuevo Testamento? Pues la época intertestamentaria es una época que, por norma general, el evangélico de a pie no tiene mucha información. Y lo cierto es que suceden cambios muy drásticos. Acabamos el Antiguo Testamento con un pueblo que viene del exilio, con un pueblo que prácticamente se ha quedado de 12 tribus que eran, se ha quedado en una, en Judá, en Benjamín, que era muy pequeña, y el templo lo tienen que volver a reconstruir, pero automáticamente cuando vuelven del exilio hay un imperio que se los come, que se los devoran. No es bien la palabra imperio, pero hay una cultura que se los devora, que es la cultura helénica. Los griegos. Magno. Exacto. Los griegos, concretamente los Ptolomeos. Se instalan en la región que antiguamente era conocida como Israel y culturalmente arrasan con toda la sociedad judía.
a tal extremo de que en el templo ya no se adora al dios judío, sino que se instala una imagen del dios Apolo, y las culturas y las costumbres del mundo judío empiezan a relajarse, de tal forma que empieza todo a helenizarse. La cultura helena, al ser una cultura más evolucionada que la judía, era muy atrayente. Entonces, imagínate, ¿no? Pues para un judío que podía ser muy pudoroso el ver el desnudo de alguien, resulta que ahora, a partir del siglo IV, III, II, I antes de Cristo, si yo salgo de mi casa para irme a los baños, ¿cómo voy a ir? Pues completamente desnudo, porque no necesito la ropa, voy a ir a limpiarme, a lavarme o al baño, y porque voy a tener que ir vestidos y necesito ponerme ropa limpia. Y van desnudos, pues imagínate el escándalo, ¿no? Eso hace que en Judea haya una revolución y empiecen de forma política a salir unos movimientos como eran los macabeos. Y dentro del movimiento político de los macabeos, pues le acompaña un movimiento religioso que va a ser el fariseísmo, los fariseos. Pues en esos 400 años se está gestando toda esa dinámica que vamos a encontrar después en el Nuevo Testamento, ¿no? Una cultura que además no va a ser en el Nuevo Testamento ya la griega. La griega va a sucumbir, ahora sí, por un imperio propiamente dicho, que es todavía mucho más salvaje y mucho más brutal que el griego, que son los romanos. Ya nos adentramos en el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, su ministerio, su muerte, resurrección, y vemos el comienzo de la Iglesia. Vemos que la Iglesia se expande, va más allá de Judea, de Samaria, de Jerusalén, ¿no? Y empezamos a ver cómo, obviamente, con el cristianismo viene su sistema de valores, ¿no? Nosotros, obviamente, hablamos de hacer discípulos, hablamos de seguidores de Jesús, pero nos guste o no, para muchas de las personas, ¿no? Para muchos de los gentiles, el cristianismo no deja de ser un sistema de valores, ¿no? Con ciertas ideas claves, ciertas formas de pensar, ¿no? Y en los últimos años, hablando ahora del siglo XXI, ¿no? Vemos como se ha puesto de moda una corriente filosófica que es la del estoicismo. Y vemos como ciertos de estos expertos o divulgadores del estoicismo lo que te van a decir, lo que te van a afirmar es que entre las ideas del estoicismo y las ideas del cristianismo hay muchas similitudes. Entonces yo quería que nos explicaras un poquito de forma resumida qué similitudes podemos ver entre el cristianismo y entre el estoicismo, qué grandes diferencias, porque estoy seguro que diferencias debe haber, y sobre todo responder a una pregunta que a muchos les puede suponer que su fe se tambalee un poco, y es ¿qué vino antes, el estoicismo o el cristianismo? Bueno, pues no sé por qué estaba pensando que me ibas a hacer una pregunta sobre el estoicismo, pero está bien. Para empezar, ¿en qué se parece el estoicismo y el cristianismo? Bueno, de hecho, todo lo que sea pensamiento de cara al ser humano, todo lo que sea humanismo, es decir, ese pensamiento que beneficia al ser humano, todo se va a parecer. Entonces no es extraño que el cristianismo se parezca al estoicismo o que se parezca al platonismo o incluso al neoplatonismo. O al budismo, ¿no? Que también reciben a veces ¿por qué? ataques. Porque al fin y al cabo estamos hablando del ser humano y de lo que es bueno y amable para el ser humano. Y esos principios son universales, no van a cambiar. En un campamento de jóvenes, hace como 2 o 3 veranos, me invitaron a dar una charla del por qué los jóvenes se iban de la iglesia. Acabé la charla poniendo como 20 frases y les reté a que buscasen esas frases en la Biblia. Las frases eran muy similares a textos bíblicos, pero ninguna de las frases estaba sacada de la Biblia. Ninguna era literal, ¿no? No, todas eran frases de filósofos estoicos. Sin embargo, a una persona que no domina mucho la Biblia le podían parecer que eran frases bíblicas, porque vienen a decir exactamente lo mismo. Esa es una de las grandes similitudes que tiene el estoicismo con el cristianismo. Al final, en la ética, en los valores,
te van a hablar de la bondad del ser humano, de que el ser humano tiene capacidad para sobreponerse de las tragedias, de las influencias negativas que recibe, y que si el ser humano se lo propone puede salir adelante. El problema que plantea el estoicismo en la época moderna es algo que los coaches se lo guardan y no están diciendo la verdad. El estoicismo surge en una época de decadencia. El cristianismo no surge en una época de decadencia, sino que todo lo contrario, surge en una época de un tiempo amable de parte de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado para proclamar buenas noticias a los hombres, libertar a los cautivos, vista a los ciegos y anunciar el año agradable del Señor, es decir, un tiempo de benevolencia de parte de Dios. Y fíjate, el estoicismo nace en esa época de decadencia, de que el hombre tiene que volverse a hacerse a sí mismo, y el cristianismo se anuncia desde otra perspectiva, pero al final vienen a concluir en lo mismo. El hombre es valorable, el hombre es valor, y el hombre necesita que él mismo, desde su interior, se valore. El problema es desde dónde viene la fuente. Si viene desde nosotros mismos, que es lo que procura el estoicismo, al final llega un momento que tú mismo puedes tirar la toalla y decir, me estoy mintiendo a mí mismo, no estoy viendo ningún avance. O peor, empiezas a decir, si no consigo esto que me he propuesto, es por culpa mía. Estoy fracasando. Estoy fracasando por mi culpa porque yo tengo el control y si lo estoy haciendo mal, Exacto. es cosa mía. Exacto. O no he recibido bien la información, o me estoy equivocando, tal. Pero el cristianismo no surge de ti. El cristianismo es una fuente externa que viene de Dios. Y entonces ahí vas a recibir un apoyo enorme que cuando tú lo empiezas a practicar, de tu interior corren ríos de agua viva que te animan a seguir para adelante. Y entonces la gran diferencia entre el uno y el otro no es lo que dicen, porque dicen exactamente lo mismo, sino que es la fuente en donde me apoyo. Si me estoy apoyando simplemente en ideas que ha dicho un hombre, o en una fuente superior que es la propia palabra que ha salido de boca de Dios. ¿Y qué vino antes? Pues vino antes el estoicismo. De hecho, el cristianismo, las personas pretenciosas acusan de que los cristianos bebemos de Platón, bebemos de los estoicos, y en cierta manera no es que bebamos de ellos, es como he dicho antes, ¿no? Es humanismo, y en ese, no el humanismo entendido como algo peyorativo, algo malo, algo centrado en el hombre como centro del universo, sería más eso. No, sino en el humanismo referido a toda la esencia del ser humano y lo que es el ser humano intrínsecamente y de forma general, ¿no? Pues el tema sería ese. Viene antes el estoicismo, viene antes el platonismo que el cristianismo, pero es que están hablando del ser humano, y el ser humano es como si haces una radiografía. ¿Qué es lo que es? Pues el ser humano es esto, y está compuesta de estas partes, y su pensamiento es así. Pues si tú tienes que animar al ser humano, va a haber unas formas concretas de animarlo, y siempre van a ser parecidas o muy similares. Nadie le quita veracidad al estoicismo porque hubiera otras corrientes filosóficas antes con ideas parecidas, cosa que al cristianismo pues sí se le ataca, ¿no? Sí se le da ese, no, es que antes ya había estoicos con ideas parecidas, o antes ya había sistemas... Por supuesto, antes de los estoicos, pues seguramente que salieron ya y surgieron ideas parecidas, pero como no se les dio publicidad, la publicidad que tuvieron los estoicos, pues nada, los estoicos salen como algo original, o el platonismo sale como algo original, y en cambio, pues se desacredita el cristianismo como si fuese algo que ha bebido de esa fuente. De todas formas, rompiendo una lanza a favor del conocimiento, todo procede de Dios, todo procede de ese uno que dice la filosofía, y si el hombre mira en su pensamiento, ese pensamiento que Dios ha formado en nosotros, como dice San Agustín, ¿qué vamos a encontrar si miramos profundamente de nosotros? A Dios. Entonces, si una persona quiere reflexionar sobre cosas, sobre temas de forma profunda,
va a encontrarse con Dios. No es entonces descabellado decir que ese conocimiento estoico, ese conocimiento platónico, no es que fuese 100% inspirado por Dios, pero algo de Dios ya tenía, porque todo lo que es bueno y todo lo que es amable procede de Dios. Eso es un tema, es un melón que has abierto que me gusta mucho y quiero ir un poquito por ahí, claro. Y es el tema de que nos guste o no en nuestra vida, y más ahora en la época de la información, en el que vemos cada 2 por 3, pues tú lo has dicho, coaches, ¿no? Vemos filosofías antiguas que resurgen, métodos de desarrollo personal. Yo creo que todos podemos coincidir que hay algunas de estas cosas que, aunque no sean bíblicas como tal, oye, pueden ser buenas ideas, ¿no? Pueden ser incluso buenas verdades, diríamos. ¿Tú estarías de acuerdo en el hecho de poder adoptar ciertas verdades, ciertos ideales y, por así decirlo, bautizarlos en el nombre de la cruz? De decir, oye, esto no viene en la Biblia como tal, esto no parece una enseñanza bíblica, pero la verdad es que esto es algo que me puede venir bien para mi vida, incluso para mi vida espiritual. Yo creo que el cristianismo es tan amplio, llevamos 21 siglos de cristianismo, que ya no hay nada que el cristianismo no haya abarcado. Pero sí que es verdad que hay prácticas que hemos dejado de hacer y otros las están poniendo de moda. Como si fueran suyas. Sí, pero han sido siempre prácticas espirituales, que están presentes en casi todas las creencias y formas religiosas. Por ejemplo, nos sorprendemos cuando un cristiano dice voy a meditar. Es una palabra tabú, meditar en tabú, muchas iglesias. pero en la palabra de Dios meditaré de día y de noche. Entonces, ¿cómo que vas a meditar? Bueno, pero es que, ¿qué es meditar? Meditar es hacer un pensamiento profundo, no es dejar la mente en blanco. Nos han enseñado que meditar es dejar la mente en blanco, eso es la meditación trascendental. ¿No? Meditar es precisamente el ejercicio de pensar y pensar profundamente. Y quizá en el ámbito evangélico pues se habla de esas técnicas espirituales y nos dan como un poco de repelús, ¿qué está diciendo este, no? Pero el cristianismo son 21 siglos de historia, abarca muchísimo y no creo que haya nada que no se haya probado o inventado ya y que haya estado dentro del cristianismo en alguna época. Piensa que es la creencia que más tiempo está abarcando en la historia de la humanidad. No hay otra religión que esté abarcando tanto tiempo. Podrías irte al budismo, que es más antiguo, podrías irte al hinduismo, que es más antiguo, no, pero es que el cristianismo abarca, aunque sean más antiguos, abarca mucha más gente. 33% de la población del mundo se identifica con el cristianismo. ¿Qué disciplina espiritual de las que tú has hablado, porque al final, lo que tú has dicho, 21 siglos da para mucho, qué disciplina espiritual crees que se ha olvidado por el mundo cristiano y que necesitaríamos hacer resurgir un poquito? Una sería la meditación. Yo creo que nos hemos olvidado de meditar. Y como disciplina espiritual, pues aparte de la meditación, yo es que tengo mis luchas con el tema del cántico. Ahora se ha puesto muy de moda y parece que ha surgido de una forma con mucha fuerza el cantar en las iglesias, hasta le hemos puesto nombre, le llamamos alabanzas o adoración, pero yo creo que tendríamos que volver a ese cántico no tan espectacular, no tanto de tanto sonido, tantas luces, sino ese cántico que sale del corazón, cantar al Señor un cántico nuevo. Es decir, a mí un día me hicieron una pregunta que me dejó un poco descolocado. Me preguntaron cuál es la canción de tu vida. Yo me creía que se estaban refiriendo a qué canción ha marcado esta época de tu vida. No. Si tuvieses que hacer una canción de cómo está tu vida, ¿qué es lo que dirías? Eso es un cántico nuevo, es un cántico espontáneo. Yo creo que hubo un momento en los años 90, a principios de los 2000,
que en la alabanza se decía, se animaba a la gente, canta un cántico nuevo al Señor, canta un cántico espontáneo, pero no se ha sabido hacer. Y yo creo que deberíamos de indagar en eso nuevamente, aprender a hacer un cántico nuevo, porque todo lo que cantamos es repetición. Es como, no sé, si tú tienes un hijo y tu hijo siempre te está cantando la misma canción, llega un momento que dices, me estás rayando, no sé, para un poco, ¿no? Yo veo a mi hermano, por ejemplo, cuando mi sobrino era pequeño y en la guardería aprendían una canción, estaba todo el día con la canción y ya decías, bueno, va, para un poquito y mira esto, mira aquello y tal, porque te cargaba, al final te cargaba, ¿no? A veces pienso en eso, ¿no? Y digo, bueno, los judíos hicieron un himnario de 150 canciones y eran repetitivas, al final es todo repetitivo y tal, pero oye, cantar al Señor un cántico nuevo. Dime, ¿de tu vida puede salir algo nuevo que no está escrito? Demuéstramelo. Y eso sería algo, yo creo que sería una actividad espiritual bastante buena para poder indagar y poder activarla en nuestras vidas. Desde luego tendría trabajo de por medio. Sí. Ahora, dando un salto un poquito a otro tema, te quería hablar de otro de los argumentos, ¿no?, que muchas veces se arguye contra nuestra fe, ¿no?, y quería que nos hablaras un poquito de ello, que es la paradoja de Epicuro, ¿no? Háblanos, para quien no lo sepa, ¿no?, la paradoja de Epicuro es lo típico que te dice tu amigo o tu amiga que no es creyente, ¿no?, de si Dios existiera no habría tanto mal en el mundo. Esto es decir de una forma resumida, ¿no?, pero bueno, explícanos un poco más en detalle, ¿no?, en qué consiste esta paradoja de Epicuro es si Dios existe porque existe el mal. Y si existe el mal no tendría por qué existir Dios, porque un Dios bueno no puede permitir que el mal exista. A grandes rasgos sería eso. Pues sinceramente, el problema del mal no te lo puedo resolver. Vaya. Porque filosóficamente no se puede resolver. ¿Cuál es tu reflexión personal en tu vida? Porque supongo que tú también te habrás hecho y habrás meditado, ¿no?, en esta paradoja, en esta pregunta. ¿Cuál ha sido un poco tu respuesta, por lo menos para ti? A mí hay personas, incluso creyentes, que me preguntan, todavía, ¿por qué mi sobrino de 2 años está sufriendo tanto en el hospital y el médico dice que se va a morir? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios...? A veces da la impresión de que sea un Dios deísta, un Dios que nos ha creado y que se ha olvidado totalmente de nosotros. Ahí os quedáis. Ahí os quedáis, he hecho una buena obra y ya está, ¿no? Y ahora tenéis que ser responsables con todo lo que os suceda. Pero para eso precisamente apareció Jesús, para darnos cuenta de que el mal puede ser vencido. ¿Cómo se vence el mal? Se vence con el bien. ¿Cómo se hace el bien? Para hacer el bien hay que conocer el bien. Para conocer el bien tienes que conocer al autor del bien. El autor del bien es Dios. Y nos dio a Jesús para que lo entendiésemos perfectamente, ese bien. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no nos educan a hacer el bien. Y este es un problema. Y no es tanto un problema de la Iglesia, sino es un problema cultural. Estás en el parque y están los 2 niños jugando, pero te viene la mamá y te dice, no quiero que te ajuntes con ese niño. Y ese niño no es culpable de nada. Pero ya nos están enseñando a no hacer el bien, sino a tener los prejuicios, a prejuzgar, a juzgar. Las personas sufrimos y es inevitable que suframos y no hay una edad para el sufrimiento, no hay una edad para dejar de vivir. Lamentablemente nos duele si una persona, un niño de 2 años está en el hospital y no hay remedio para él, nos duele. Pero para eso apareció Jesús, no solamente para aliviar el dolor y para de alguna forma calmar nuestra mente de, bueno, ese niño se puede ir a un sitio mejor y va a estar mejor. Eso puede servir de consuelo para ciertas personas, pero
nuestro evangelio también tiene que ser que Jesucristo sigue sanando y devolviendo la salud. Y yo creo que ese evangelio no lo tenemos que perder de vista, porque a veces nos hemos acostumbrado mucho a dar esperanza simplemente con esas palabras. Va a estar bien, va a estar en un mundo mejor, y los que sufrimos somos los que nos quedamos aquí, ¿no? Pero Jesús apareció también para darnos esa otra esperanza. Conmigo o en mí hay vida y vida en abundancia. Amén, amén. Ahora te voy a hacer dos preguntas que nosotros siempre intentamos hacerle a todas las personas que pasan por el sofá, por el programa. La primera es, y te voy a pedir que me des una respuesta diferente, ¿vale? La primera sería que si hoy mismo te encontraras con Jesús, ¿qué le preguntarías? Y yo entiendo que para la mayoría de profesores, pastores, para muchas de las personas que han venido aquí, pues la respuesta es fácil de decir, no podría decir nada, me caería de rodillas, y lo entiendo, no digo que no sea verdad, pero te voy a pedir que te estrujes un poco la cabeza y nos plantees qué pregunta le harías tú a Jesús si te la encontraras ahora mismo. ¿Sabes qué pasa? Que el otro día vi un podcast que le hacían al actor que hace de Jesús en The Chosen. Sí, Jonathan Rumi. Exacto, y le hacían esta pregunta y él contestaba que él le preguntaría si lo hizo bien. Entonces te iba a decir eso, pero tengo que ser original. Yo lo que le preguntaría a Jesús es algo parecido, es ¿mereció la pena? ¿Por mí mereció la pena? Eso es lo que le preguntaría. Porque creo que si el creador de todo el universo se entretuvo en mí, algo tuvo que ver que yo no estoy viendo. Entonces, creo que no lo voy a ver en esta vida, eso que él ha visto. Y lo que me gustaría preguntarle es, muéstrame qué viste, porque soy incapaz de verlo. Eso. Wow. Y ya la última Se pregunta. nota, ¿no?, que filosofía. Hombre, desde luego es una respuesta, es una pregunta profunda que me ha sorprendido y que yo creo que muchos cristianos, ¿no?, luchamos con esa misma idea, con esa Yo sé misma que no lo voy a reflexión. ver, no me voy a dar cuenta en esta vida, pero me gustaría saber el por qué yo. El motivo. Sí. Desde luego. Ya la última pregunta sería, o más bien, más que una pregunta, es una proposición, que es, deja una pregunta para el siguiente participante. Sin saber quién es, sin saber Ahí está la gracia. su materia, sin saber... Bueno, una pregunta que no se me haya hecho a mí, por supuesto. Creo que esta es la pregunta más difícil que me has hecho, Sí, ¿eh? Sí, sí. Pues... la pregunta que le haría al siguiente que se va a sentar aquí es... si merece la pena. Si merece la pena venir y dar clases y estar de forma altruista. ¿Y por qué lo hace? Le preguntaría eso. Debería haberte preguntado eso, pero ya no vale. Ya lo dejamos aquí. Yo Venga, creo que es un buen al siguiente. cierre, creo que ha sido un buen programa. Espero que todos los que nos hayáis estado viendo, que nos hayáis estado escuchando, lo habráis disfrutado, tanto como nosotros, y deciros que nos vemos en el siguiente programa del Sofá. Hasta luego. Hasta luego.